Reseña histórica de la Iglesia de Dios en Jarabacoa. El paso del tiempo ha contribuido para presentar algunos datos recopilados de los inicios del Evangelio en Jarabacoa y de hecho de nuestra amada Iglesia de Dios central en nuestra ciudad. Tenemos entendido que entre los años 1944 al 1948, unos hermanos de Puerto Rico, Francisco Santiago y Salomón Feliciano, evangelizaron en la ciudad. El hermano Salomón Feliciano venía desde Santiago cada domingo a impartir el servicio a esta zona. Para el año 1945, el 21 de septiembre, el señor Antonio Concepción, Don Cabo, como era conocido, acepta a Jesús como su Salvador. Él fue el padre de nuestra hermana Dorcas Concepción. Pasado el tiempo y ya con la semilla del Evangelio sembrada, la familia de Manuel Antonio Guzmán, King, y su esposa Vitalina Vargas se añaden a la familia de Cristo. Ellos fueron los padres de la fallecida Olga, esposa de Gilberto Martínez, nuestro hermano, miembro de la iglesia que aún vive y reside en Estados Unidos. Una de las nietas de la hermana Vitalina, Sara Gross Guzmán, también es miembro de nuestra iglesia. El hermano Salomón debía ir a Puerto Rico al seminario a estudiar para formarse como pastor, por lo que envían desde Santo Domingo al primer pastor Rafael Luna y su esposa Mélida, desde el 1947 al 1951. En esa época, Pepe Cabrera era el supervisor nacional con sede en San Francisco de Macorís. La esposa del pastor Rafael Luna, Mélida, tiene 95 años y reside en Estados Unidos actualmente. Saludos. Saludos para todos. Bendiciones. Que siempre lo tenemos en la memoria. Eso no se olvida. Por razones religiosas, le piden la casa donde se realizaban los servicios y se muda a un garaje debajo de la casa del hermano Manuel Antonio Guzmán King, ubicada en la calle Mella, esquina Luperón, justo donde estuvo por mucho tiempo un car wash, ubicado detrás de Ecofarma. Por los años 1955 al 1960, la señorita Doris Millison y Aida Cora, misionera canadienses, como representante de la West Indies Mission, Misión Evangélica de las Antillas, llegaron al país. Un tiempo después, van de misiones a Constanza, donde realizarían una campaña. En ella estaban otros hermanos en la fe, entre ellos Pedro Pablo Abreu, uno de los estudiantes del Seminario Bíblico en La Vega. Él era el tío de Félix Manuel Abreu, Neney, y Tony Jiminián, miembros de nuestra iglesia. Él invitó a la campaña a la joven Lucila, la cual reconoce y acepta al Señor sin saber que esta decisión le causaría la salida de la casa de su tía, donde vivía en el río de Constanza, ya que fue amenazada. Tuvo que vivir en la casa de un compadre hasta que se contactó con Pedro Pablo para gestionar, vivir y estudiar en el Seminario Bíblico en La Vega. Después de estudiar en el mismo, Pedro Pablo, su esposa y Lucila hacen todos los planes y se van a estudiar al Instituto Bíblico de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Es necesario mencionar que Pedro Pablo se considera como uno de los pioneros y fundadores del Evangelio en Jarabacoa y además se convirtió en el primer dominicano en ser supervisor de iglesias de Dios fuera del país, específicamente en Nicaragua. Y Lucila se convirtió en la esposa de Don Cabo, quienes se conocieron por foto a través de cartas mientras culminaba sus estudios de misionera. Ser evangélico siempre ha sido un desafío, pero en esta época eran víctimas de burlas, comentarios despectivos, insultos, expulsión de las casas de sus familiares.
En las calles le lanzaban huevos y tomates en descomposición. Es admirable cómo mantenían su fe a pesar de todas esas adversidades de la vida cristiana. La West Indian Mission, con sede en La Vega, comenzó a ayudar a la pequeña capilla, enviando un pastor los domingos. Este pastor es llamado Ramón Reyes, con su esposa Teresa, quienes estuvieron a cargo de la obra. El señor Toñitín Batista, quien era dueño de gran parte del terreno donde estaba la casa del hermano King y la iglesia, le propone una permuta a King de su porción de terreno por una casa ubicada en la calle Luperón, esquina Mella. Él opta por la propuesta, pasa a esta casa. Es la vivienda donde residía Olga y Gilberto Martínez. Pasado un tiempo, la iglesia necesitaba un lugar con más espacio, por lo que se mudaron a la misma calle Luperón en una casa del hermano Antonio Concepción Don Cabo, ubicada detrás de su Hotel Nacional. La naciente iglesia experimentó momentos de dificultades y por orden de la misión a cargo, el pastor fue destituido. En este punto, los hermanos se mantienen unidos y Don Cabo y Lucila se hacen cargo de la obra. Ellos se reúnen, hacen planes con iniciativa de la esposa de Don Cabo, Lucila, misionera egresada del Instituto Preparatorio Internacional de San Antonio, Texas, y pide al Concilio de Iglesias de Dios que la pequeña iglesia pasara a estar bajo su cobertura ministerial. Cabe destacar que la hermana Lucila fue la primera presidenta nacional de la Sociedad de Damas en República Dominicana. Además, fue quien instituyó el galón misionera, cuota que se recoge en el Ministerio de Damas actualmente. El concilio aprobó su propuesta y ya para el 26 de octubre del año 1965 envían al pastor Rafael Pereira y su esposa Olga de Pereira. La iglesia tiene un nuevo comienzo. La membresía comienza a aumentar, en especial la escuela dominical de niños, donde congregaba cada domingo una gran cantidad de niños. Algunos de esos frutos lo tenemos en nuestra iglesia. La iglesia empieza a organizarse mejor y con el dinero existente piensan en obtener un solar para construir un templo propio. Esta iniciativa no se hizo esperar. Compraron un solar al señor Rogelito Genao por el valor de 150 pesos, ubicado en la calle Hermanas Mirabal número 32, donde estamos actualmente. Trabajaron incansablemente en muchas actividades. Un llamado hermano José Natal decía: den lo mejor que puedan, que yo le doy el doble en dólares. Además, la señorita Doris instituyó la tradición de contar sus años con la finalidad de utilizar ese dinero como fondo pro templo. Se hizo una tradición en la iglesia hasta nuestros días. 6 años después, el 2 de mayo del 1971, realizan la inauguración del templo sin el segundo nivel o casa pastoral. De esta etapa en adelante les voy a presentar una lista de pastores que han pasado por esta congregación según los datos recopilados. Rafael y su esposa Francisca, 1971 al 1972. Diodoro Báez y Milqueya, 1972 al 1973. Manuel Cabrera y Lourdes, 1973 al 1974. Mario Ramírez Polanco llega en el año 1974 al 77. Se cree que con este pastor se construye el segundo piso o la casa pastoral. Luego viene Daniel de Jesús Reynoso y su esposa Celia en el 1977 hasta el 1989, es decir, un periodo de 12 años. En el 1989 llega el pastor Ramírez Cruz hasta el año 1991. En el año 1991 el pastor Ramírez Cruz fue depuesto.
y en el año 1992 retornó el pastor Rafael Pereira y su esposa Olga hasta el 1994. Desde el año 1994 hasta el 2008 estuvo el pastor Isidro Mosquea y su esposa Rosario, cariñosamente Charo, e hijos Samuel, Joanán, Keren y Raymond, con una duración de 14 años en Jarabacoa. Podemos destacar de este período la voluntad de educación cristiana, trayendo el Instituto Bíblico de Extensión. En el 2008 hasta el 2022 viene a nuestra congregación el pastor Juan Luis Núñez y su esposa Kenia de Núñez y sus hijos Keila, Kenny y Kaylin. Dios inició una nueva etapa de reforma espiritual y crecimiento. Su hijo Kenny Núñez ejerció como pastor de jóvenes. Se emprendió el ministerio juvenil La Ola, atrayendo muchos jóvenes de la ciudad. En esta época se llevó a cabo la remodelación y ampliación del templo. En el año 2022, la iglesia experimenta la pérdida dolorosa de nuestro amado pastor Juan Luis Núñez. Desde entonces, su hijo Kenny, su esposa Albairis e hijos continúa su legado, actualmente como pastor de nuestra congregación, al junto de su madre, la pastora Kenia Ovalle. De esta etapa presente destacamos la construcción de un parque infantil, una cancha y la nueva remodelación y ampliación de nuestro local. No quiero terminar sin antes mencionar que tenemos en nuestra iglesia algunos miembros de la tercera generación de los fundadores. Varias de sus generaciones continúan en nuestra iglesia, manteniendo vivo el tan maravilloso legado del Evangelio. Estamos más que agradecidos por la fidelidad de Dios a través de estos 80 años, tanto de crecimiento espiritual, en membresía y experiencia. Que esta historia de nuestra congregación nos inspire para continuar el legado de sacrificio, dedicación y entrega de tantos hermanos que lo dieron todo por la causa del Señor. Soñamos a futuro con nuevas conquistas, crecimiento y expansión del reino de Dios en esta ciudad de Jarabacoa, y que si Cristo no ha venido, nuestras generaciones por venir también hablen de lo que estamos construyendo hoy. Dios bendiga a la Iglesia de Dios de Jarabacoa. Demos un aplauso de agradecimiento por estos 80 años en los que celebramos la fidelidad de Dios.